El karma del amor, capítulo 5 de Bárbara Cartland. Pero ahora se daba cuenta de que a Lady Critchley podría parecerle extraño que se mostrara muy cordial con los hindúes que iban a bordo. Así que se le ocurrió un plan mejor. Fue en busca del comisario, un hombre de rostro robicundo y alegre que se desvivía por complacer a sus pasajeros. «Me gustaría saber», le dijo Orisa, «si alguien a bordo estaría dispuesto a darme algunas lecciones de urdu». «¿Quiere a un nativo de la India, señora Lane?», preguntó el comisario. «Sí, tal vez haya alguien en segunda o tercera clase que desee ganar un poco de dinero extra», contestó ella. «No puedo pagar mucho». «Lo entiendo», contestó el comisario. «Veré si hay alguien adecuado para esa tarea. Pero si no viajan en primera clase, tendré que pedir permiso al capitán para que le permita subir a esta parte del barco. Yo tendría que tomar las lecciones después de acostar a mi pupilo», dijo Orisa, «y eso sería después de la cena. Casi siempre me retiro una vez que sirven el café. Eso he notado. ¿No le gusta jugar a las cartas, señora Lane?» «No puedo darme el lujo de hacerlo», contestó Orisa con una sonrisa. «Bien, entonces veré qué puedo hacer para ayudarla», prometió el comisario. «Y estoy seguro de que, como varias personas van a bajar en Malta, me será fácil encontrarle un camarote para que tome sus lecciones». «Se lo agradezco muchísimo», respondió Orisa. Le emocionó la idea de poder repasar el idioma nativo de la India. Hacía mucho tiempo que no lo practicaba, aunque siempre había tratado de mantenerlo vivo en su mente. Cuando llegaron a Gibraltar, el salón comedor había vuelto a llenarse y Neil bajaba a almorzar con sus abuelos. A pesar de la resolución de Orisa de evitar al mayor Meredith lo más posible, no pudo menos que darse cuenta de que, cuando él estaba presente en una comida, la conversación cobraba súbito interés. En Malta, fue el mayor Meredith quien trajo la noticia de que la expedición del Nilo había tenido una victoria en los pozos de Abu Klea. «¿Una victoria?», preguntó el general con voz aguda. Todos en la mesa guardaron silencio para escuchar, con los ojos clavados en el rostro del mayor Meredith. «El general Stuart ha informado que libró una batalla con éxito, a 35 kilómetros del río». «¿Fue una gran batalla?», preguntó el general. «Tuvo que enfrentarse a 10.000 nativos, aunque no se sabe, hasta el momento, lo que pasó». Orisa pensó en una batalla contra 10.000 enemigos, y no pudo evitar el estremecerse. Muy pronto Charles estaría peleando también, y ella no soportaba pensar en ello. «¿Qué noticias hay del general Gordon?», preguntó el general. «Parece que envió un mensaje fechado el 29 de diciembre, que decía: Khartoum está muy bien, podemos resistir por años». «¿Cómo llegó el mensaje?», preguntó el coronel Onslow. «Iba escrito en una diminuta hoja de papel, que un nativo pudo esconder de algún modo entre su ropa. Según me dijeron, el hombre fue detenido por unos árabes hostiles. Lo registraron y lo golpearon, pero él logró hacer llegar a corte el pequeño mensaje». «¿Y no se han tenido más noticias suyas desde el 29 de diciembre?», preguntó el coronel MacDougall. «Si las hay, no las conocen en Malta», contestó el mayor Meredith. «Las otras noticias de las que se enteraron a través de los periódicos extranjeros que se subieron al barco hablaban de un ataque con dinamita en la Cámara de los Comunes y otro en la Torre de Londres». «¡Cielo santo!», exclamó Lady Critchley. «¿A dónde vamos a parar si las cosas siguen así? ¿Quién pudo haber hecho tal cosa? Es un grupo que se hace llamar los irlandeses invencibles, aunque en realidad vienen de los Estados Unidos», le informó el mayor Meredith. «La Cámara de los Comunes fue seriamente dañada». «No puedo imaginarme que tales cosas estén sucediendo en Inglaterra», exclamó la señora Onslow. «Resulta casi insoportable pensar en el lío tan enorme que se ha vuelto este mundo». «Es verdad», comentó Lady Critchley. «Aunque debo confesar», continuó diciendo la señora Onslow, «que nosotros debemos considerarnos afortunados al no haber naufragado en aquella horrible tormenta». «No creo que hayamos estado nunca en peligro de naufragar», la tranquilizó el coronel MacDougall. «Vi en los periódicos hace una semana que hubo 411 naufragios menos el año pasado que en 1883 y que se perdieron 1.200 vidas menos». «Oh, hablemos de algo más alegre», suplicó la señora Onslow.
Estoy harta de guerras y de explosiones, así como de oír decir que la gente se ahoga. De manera inesperada, sonrió a Orisa a través de la mesa. Estoy segura, señora Lane, de que, como yo, está ansiosa de ver los periódicos para poder leer sobre el compromiso matrimonial de la princesa Beatriz con el príncipe Henry Battenburg. Eso es más interesante para nosotras las mujeres. ¿No lo cree así? Sí, por supuesto, contestó Orisa con mucha cortesía. No podía decir que le fascinaba escuchar cuanto el mayor Meredith decía. No se trataba solo de que deseara oír las noticias que él obtenía, aunque era cierto que estaba en una posición privilegiada porque tenía acceso a toda la información militar en los lugares donde atracaba el barco. Había, además, algo irresistible en su profunda voz. Después de verlo varios días en el comedor, se encontró esperando su llegada con cierta expectación, preguntándose por qué parecía un hombre tan extraordinario, aunque su apariencia no tenía nada de particular. Era de estatura mediana, cabello castaño oscuro, facciones regulares bien definidas, rostro delgado y pómulos un poco salientes. En una fotografía, se dijo Orisa, parecería un caballero inglés común y corriente y, sin embargo, había algo en su persona que lo hacía diferente a los demás hombres. Tal vez eran sus ojos, o la cínica expresión de sus labios, o tal vez esa indefinible actitud de autoridad y firmeza que lo caracterizaba. Se preguntó qué hacía la mayor parte del tiempo a bordo. Nunca lo veía en el salón antes de las comidas, y casi siempre llegaba a la mesa cuando ya todos estaban sentados. Supo que nunca jugaba a las cartas, la única diversión de que disponían los pasajeros para disipar el aburrimiento del largo viaje. Se mostraba muy irritable los domingos, día en que no se permitían los juegos de cartas en el barco, ni tampoco fumar. En el Mediterráneo hacía mucho calor, pero las noches eran todavía frías, hasta que se acercaron a Alejandría. Orisa insistió en que Neil saliera a caminar, dando vueltas a la cubierta para que hiciera ejercicio, y descubrió otras formas de mantenerlo entretenido al aire libre. Ella había encontrado, entre las posesiones del niño, una caja de colores y un libro con unos cuantos dibujos para colorear, así como varias páginas en blanco para poder dibujar. Orisa sugirió al niño que hiciera un dibujo especial todos los días, para regalárselo a su mamá cuando llegaran a Bombay. A él le encantó la idea, y ella se encontró dibujando animales y personas que ilustraban los cuentos que le contaba. Estaban a solo un día de viaje de Alejandría, cuando su ruta coincidió con la de un barco de guerra que iba en la misma dirección. Neil, muy excitado, volvió corriendo al camarote para buscar su cuaderno de dibujo. «¡Un barco para mamá!», exclamó entregándole el libro a Orisa, quien, como no era muy buena para el dibujo, miró con aire desolado el enorme barco, con sus chimeneas en el centro y sus dos altos mástiles. Se sentó en una silla de cubierta y balanceó el libro en la rodilla. «Dibuja todas las banderas», le pidió Neil. «No será fácil dibujar un barco tan grande», comentó Orisa. «Pensé que era usted bastante talentosa para hacer eso, señora Lane», dijo una voz burlona, y ella no tuvo necesidad de volver la cara para saber quién estaba hablando. «Me va a dibujar un barco grande», repuso Neil. No era un niño tímido porque había sido educado entre adultos. «Ese es el barco de su majestad, la reina Agamenón», le explicó el mayor Meredith antes de volverse hacia Orisa. «Para su información, señora Lane, es el barco de guerra más moderno que tiene Inglaterra en estos momentos». «Eso, desde luego, lo hace mucho más fácil de dibujar», contestó Orisa en tono sarcástico. «No se olvide de ponerle los 4 cañones pesados que lleva», le advirtió el mayor Meredith. «No es tan fácil. Será mejor que lo intente usted mismo», sugirió Orisa, entregándole al mayor el cuaderno y el lápiz. Ella esperaba que él no aceptara, pero, para su sorpresa, tomó el cuaderno de sus manos y se sentó en una silla cercana, antes de empezar un dibujo del barco que cubría toda la página. El mayor Meredith, descubrió Orisa, dibujaba muy bien. «¿A dónde va el barco?», preguntó Neil. «A reunirse con el escuadrón naval británico que está en la estación de China», contestó el mayor Meredith. El barco se volvía fácilmente reconocible bajo el hábil lápiz del mayor. «Es usted todo un artista», exclamó Orisa. «Me halaga», contestó él.
El dibujo no fue nunca una de mis materias favoritas, explicó ella, viendo con ojos fascinados cómo el barco cobraba vida en el papel. ¿Y cuáles eran entonces sus materias favoritas? La historia y la literatura, contestó Orisa con apego a la verdad. Me imaginé que le gustaría la historia, comentó el mayor. ¿Por qué piensa eso?, preguntó Orisa. Entonces se preguntó si la conversación no se estaba volviendo demasiado personal. El mayor Meredith no contestó a su pregunta. En cambio, le entregó el dibujo ya terminado, diciéndole: debe explicar a Neil que el Agamenón sustituye al viejo barco de madera del mismo nombre que participó en el bombardeo de los fuertes de Sebastopol. ¿De veras? Los ojos de Orisa se encendieron con súbito interés. Siempre me fascinó leer la historia de la batalla de Sebastopol. Como de costumbre, en ella nos enfrentamos a los rusos, dijo el mayor Meredith. ¿Están las cosas difíciles en la India? A pesar de su resolución de no mostrar mucho interés en las cuestiones militares, Orisa no pudo evitar hacer aquella pregunta. Muy difíciles, contestó el mayor Meredith, aunque la mayoría de la gente no se da cuenta de ello. Como si no quisiera decir más, se alejó de ella para dirigirse a la barandilla, desde la cual Neil estaba contemplando el barco. Permaneció ahí por algunos minutos, hablando con el niño, contándole cosas sobre el barco y explicándole el significado de las banderitas que llevaba. Después, sin volver a hablar con Orisa, se alejó. Neil pasó la tarde coloreando el dibujo que el mayor Meredith le había hecho con tanta habilidad. A la mañana siguiente llegaron a Alejandría, y Neil encontró muchas cosas que ver y que dibujar en el activo puerto. Para desilusión de Orisa, Lady Critchley decidió que no era conveniente que Neil bajara a tierra, por el temor de que contrajera alguna enfermedad. Así que Orisa, aunque sabía que la mayor parte de los pasajeros, si es que no todos, habían aprovechado la oportunidad para ir a explorar la vieja ciudad, tuvo que quedarse a bordo. Al mismo tiempo, se obligó a sí misma a no sentirse mal por lo sucedido. Debía recordar lo afortunada que había sido al poder hacer el viaje. Si tenía que soportar algunas desilusiones, era un precio bastante bajo por la dicha de haber escapado de su madrastra. Cuando llegaron a Port Said, sucedió lo mismo. Orisa no bajó a tierra, pero todos volvieron a bordo antes de la cena, ya que el barco tenía que empezar su lento recorrido a través del canal de Suez a las 9 en punto de la noche. Todos estaban sentados en el salón comedor, como de costumbre, cuando apareció el mayor Meredith, y entonces Orisa se dio cuenta, aún antes de que él llegara a la mesa, de que algo había ocurrido. No hubiera podido explicar cómo lo supo, pero estaba segura de que había algo distinto en su porte, o tal vez su expresión era diferente. Ocupó su asiento antes de decir al general en voz baja, que sin embargo escucharon todos los presentes: «Creo que debo informarle, señor, que ha caído Khartum». «No puedo creerlo», exclamó el general. «Y el general Gordon». «Informes, todavía no confirmados, aseguran que lo mataron». El general golpeó la mesa con el puño cerrado. «Si un hombre es responsable de esto», dijo furioso, «es el primer ministro. Parece increíble que haya tardado tanto en enviar una fuerza expedicionaria. Siempre he dicho que a los 77 años el señor Gladstone es demasiado viejo para un puesto como ese», comentó Lady Critchley. «Pobre general Gordon», exclamó la señora Onslow. «Era tan valeroso. Estaba tan seguro de que Khartum no caería». «Las tropas inglesas debieron llegar a tiempo», replicó el coronel McDougall. «Todo el asunto ha sido manejado de una forma vergonzosa». «Creo que debemos esperar», dijo el mayor Meredith con voz tranquila. «Antes de emitir un juicio, no hay la menor duda de que las tropas se encontraron con dificultades inesperadas cuando llegaron a las cataratas». «¿Qué sucederá ahora?», preguntó el general. «No tengo idea, señor». «¿Cree usted que Sir Charles y el mayor Kitchener se retirarán?» «Es difícil adivinarlo a esta distancia», contestó el mayor Meredith. «Depende de si piensan que tienen suficientes tropas para hacer frente y derrotar al ejército del Mahdi». «Tonterías. Bah, son nativos armados con lanzas», murmuró el general con voz llena de desprecio. «El Mahdi es un inteligente conductor de hombres», contestó el mayor Meredith. «Y recuerde, señor,
que es una guerra religiosa. Los hombres luchan hasta el fanatismo cuando los inspira la fe. Eso era verdad, pensó Orisa, y se preguntó si el general o los dos coroneles que estaban sentados a la mesa comprenderían, como el mayor Meredith, que la fe de un hombre en su causa le confiere una fuerza inusitada. La muerte del general Gordon causó gran pena entre los comensales. Dio un cierto ambiente luctuoso a la mesa, y Orisa se alegró de poder escapar cuando terminó la cena. El comisario no le había fallado. Encontró, en la tercera clase, a un hindú, el señor Magla, que había sido maestro en Inglaterra en una de las universidades de Londres. Era un hombre de unos 35 años, que volvía a la India con su familia. Era originario de Bengala y tenía la piel muy oscura. Se peinaba el grueso y brillante cabello negro hacia atrás de su frente cuadrada y sus facciones eran delicadas. Parecía muy cansado y prematuramente envejecido y sus ojos, de un profundo azul, mostraban con frecuencia una expresión de derrota y de desilusión. Atravesaba, según descubrió Orisa, una difícil situación económica, pero cuando ella lo presionó para que aceptara un poco más de dinero de lo acordado por las lecciones, él respondió con mucha dignidad que se ceñiría al arreglo que había hecho con el comisario. Fue una gran alegría para Orisa poder conversar en un fluido urdú, y no tardó en descubrir que no había olvidado el idioma de su niñez. Todo lo que necesitaba era ampliar su vocabulario, puesto que éste se había limitado a los temas que le interesaban de niña, y ahora quería poder conversar de muchas otras cosas. Fue fascinante poder discutir los cambios que habían tenido lugar en la India durante los últimos años, y todavía lo fue más hablar de religión. Este era el tema que el señor Magla había enseñado en Inglaterra, y aunque Orisa tenía ciertos conocimientos del budismo, el hinduismo y la fe musulmana, aprendió mucho más con él en las pocas lecciones que ya había recibido. A todo hindú le gusta mucho hablar, y como no habían puesto tiempo límite a las lecciones, a Orisa no le sorprendió que, en una ocasión, se despidiera casi a la medianoche. El señor Magla se inclinó y saludó al estilo hindú tradicional, los dedos contra los dedos, la palma adherida a la palma y las manos levantadas al nivel de la frente. Orisa se dirigió hacia su camarote y descubrió que Neil estaba profundamente dormido. Siguiendo un impulso, decidió salir a la cubierta y tomó el brillante chal que usaba siempre sobre sus vestidos de noche. Escuchó, al cruzar el barco, el sonido de risas y voces fuertes procedentes del salón de fumar, donde había un bar. Vio también a varios pasajeros en el salón de juegos. Hablaban en voz baja, concentrados en sus partidas de cartas. El gran salón se encontraba casi vacío, y ella estaba segura de que el general Critchley y su esposa ya se habían retirado. Orisa salió a la cubierta, avanzó un poco hacia la proa y se apoyó en la barandilla para contemplar la noche. El barco navegaba con mucha lentitud a través del canal, con la pequeña embarcación piloto, dotada de luces rojas y verdes, avanzando trabajosamente delante de ellos. En la distancia, hasta donde alcanzaba la vista, se veía el gran vacío de las arenas del desierto, pero por arriba de la cabeza el cielo estaba cuajado de estrellas, y una luna creciente añadía su luz a la bóveda celeste. Era un espectáculo tan bello que Orisa contuvo la respiración. La noche parecía formar parte de lo que había estado hablando con el señor Magla. Sentía que casi explicaba sin palabras la subyugación del propio yo, la búsqueda instintiva de la perfección. ¿Qué le parece esto?, preguntó alguien junto a ella. De algún modo, a ella no le sorprendió encontrar al mayor Meredith a su lado. Estaba tratando de poner en palabras la belleza de la noche, contestó ella. Y no pude hacerlo. Era como si hubieran estado hablando por largo tiempo, y su discusión estuviera continuando. Él no habló y ella prosiguió diciendo: es tan hermosa, tan increíblemente hermosa, que resulta indescriptible. Al mismo tiempo, me da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque me hace comprender lo pequeña e insignificante que soy. En cada una de esas estrellas tal vez haya millones de personas como nosotros, que también miren, se pregunten y traten de entender. ¿Qué es lo que quieren entender? Eso es lo que los hombres se han
preguntado desde el principio del tiempo. ¿Por qué no se les dio el poder de entenderse a sí mismos? ¿Y usted también piensa que es un enigma para sí misma? Por supuesto. Desde que era niña me he estado preguntando, ¿quién soy? Esperaba saber la respuesta algún día. No debe ser muy difícil para alguien como usted. La voz de él pareció hacerse más profunda en la última palabra. Pero lo es, exclamó Orisa, mucho más difícil de lo que usted se imagina. No entiendo por qué. Porque no podría explicarlo. Solo sé que cuando miro al mundo de este modo me siento pequeña, sola, indefensa. Orisa levantó la cabeza para mirar las estrellas. El hombre que estaba a su lado pudo apreciar la perfección de su perfil, la suave sensibilidad de sus labios y la hermosa línea de su cuello que destacaba muy blanco contra el brillante chal que llevaba sobre los hombros, iluminado por la luz de las estrellas. Fue un movimiento lleno de gracia, tan hermoso y al mismo tiempo tan espiritual que, por un momento, él contuvo el aliento. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.